Vamos a continuar con la lección número 29 de nuestra serie Señor, enséñanos a orar. Y seguimos aprendiendo de las instrucciones que el Señor Jesús dio acerca de la oración. Seguimos con el mismo título de la lección pasada, que es Santificado sea tu nombre. El día de hoy, la parte número 2. Entonces, vamos a dar inicio con un breve repaso y quisiera primeramente que leamos nuestra base bíblica para esta enseñanza, que es Mateo capítulo 6, versículo 9, que dice lo siguiente: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y bueno, dentro de el repaso que veremos en este momento, en primer lugar, recordamos que en la lección pasada hablamos del significado de la palabra santificado, que es reconocer como santo, tratar con reverencia, con respeto. Y el segundo punto que vimos es el hecho de que el nombre de Dios significa su naturaleza, sus atributos, su carácter, su propósito, sus métodos, sus providencias, sus palabras, sus instituciones, sus verdades, su reino. En otras palabras, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios representa. Y en tercer lugar, mencionamos también que es de suma importancia santificar su nombre, porque eso implica dar gloria o glorificar a Dios, lo cual es uno de los propósitos principales de nuestra existencia, ¿sí? De nuestra vida sobre esta tierra. Y en cuarto y último lugar, vimos también que esta petición de que sea santificado su nombre es la que fue establecida primero, debido a que es la base para las peticiones que vienen después. Así que en la primera parte del tema santificado sea tu nombre, incluimos cosas que es necesario ubicar porque forman parte de esta primera petición, pero las vimos dentro del panorama general, ¿sí? Y la idea es ver a detalle cada una de ellas. Entonces, si no todos los detalles, al menos desempacar en una medida mucho mayor de lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, el día de hoy ahondaremos de manera particular en la parte del nombre de Dios, para que podamos asignar a esta que es la primera petición del llamado Padre Nuestro, que es una petición de tan solo 4 palabras, que podamos tener claridad y asignarle más del tremendo peso y la trascendencia que en realidad tiene. Entonces, damos inicio y le comento que en la lección 23, en la que estudiamos de las instrucciones del Señor Jesús acerca de llamar a Dios Padre, vimos que los judíos tenían un respeto tan grande por el nombre de Dios que ni siquiera se atrevían a escribirlo, mucho menos a pronunciarlo. Tenían temor de hacer mal uso de su nombre, es decir, de tomarlo en vano, ¿sí? De violentar ese mandamiento de la ley de Dios. Y de hecho, cuando un escriba judío copiaba las escrituras y se encontraba con el santo nombre de Dios, dejaba de lado su pluma y tomaba una totalmente nueva, con la cual solo escribiría ese nombre
y luego la rompía para que ninguna otra palabra fuera escrita con ella. El punto es que no solamente no escribían el nombre de Dios y mucho menos lo pronunciaban, sino que incluso se llegó a castigar con la muerte a los mismos rabinos, es decir, a los maestros de la palabra de Dios, que por error lo llegaban a pronunciar públicamente, porque tenían claro que el nombre de Dios es una referencia a su misma persona. Ahora, quiero mencionar una nota al respecto. Ellos podían ser muy cuidadosos y estrictos en cuanto al trato que daban al nombre de Dios por escrito o al referirse a Él en su hablar, pero muchos de ellos no santificaban su nombre en su manera de vivir. Y esto es algo que es importante que conozcamos, que ubiquemos, pero es un tema del que hablaremos con más a detalle en la siguiente lección. Solamente lo dejo ahí como un punto para reflexionar y como algo que dejamos pendiente para la siguiente enseñanza. Y bueno, algo con lo que quisiera continuar con relación a este aspecto del nombre de Dios es con el hecho de que ha sido una revelación progresiva de su nombre. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que es importante que tengamos claro que la revelación del nombre de Dios, es decir, esa revelación de lo que Dios es, hace y manifiesta, ha sido dada de manera progresiva, hermanos. Y bueno, en otras palabras, Dios se fue dando a conocer a lo largo del tiempo de manera gradual, poniendo poco a poco al alcance del ser humano ese conocimiento acerca de sí mismo. En la lección pasada leímos el pasaje de Éxodo capítulo 34, donde la Escritura nos dice que Dios proclamó a Moisés su propio nombre, es decir, aspectos de su persona. Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria y el Señor le respondió diciendo: mira, Moisés, yo soy compasivo, lleno de misericordia, lento para la ira y lleno de amor inagotable y fidelidad. Esto por mencionar solo alguna de las cosas que el Señor le mostró, le dio a conocer de esta manera en respuesta a esa petición de Moisés de que le mostrara su gloria. Y ese aspecto, como les comenté en algún momento en la lección pasada, es algo que también veremos a mayor profundidad, la gloria de Dios. El punto es que para cuando ocurrió este suceso, ¿sí?, de que Dios le mostrara a Moisés su gloria, respondiéndole con cómo era su nombre o dándole a conocer su nombre, ya había pasado tiempo desde que Moisés tuvo su primer encuentro con Dios, ¿sí? Así que vamos a regresar en el tiempo a ese momento en el que Moisés tuvo su primer encuentro con el Señor para poder recordar lo que ocurrió y de qué manera le reveló su nombre en esa primera ocasión. Sí. La palabra nos dice que Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro en el desierto y que vio a cierta distancia una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. Así que se acercó a ver por qué razón era que no se quemaba. Y Dios le habló diciendo, entre otras cosas, ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 6,
yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que primero se presentó a Moisés como el Dios de sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, Dios se presentó a Moisés como el Dios de pactos, que es fiel para cumplir sus promesas. Aquel en quien Abraham, Isaac y Jacob habían puesto su confianza. Y esto por mencionar solamente algunas cosas que están englobadas en ese hablar de Dios acerca de sí mismo como el Dios de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, también le dijo que lo enviaría a Faraón para que sacara a su pueblo de la esclavitud que vivía en Egipto. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿qué le diré a los israelitas si me preguntan cuál es el nombre del Dios de nuestros antepasados que me ha enviado? Tengamos presente, hermanos, que para este tiempo los israelitas ya tenían más de 400 años viviendo en Egipto. Eso significa aproximadamente 10 generaciones que habían nacido y crecido en una nación politeísta, es decir, en una nación en la cual tenían, creían, adoraban a muchos dioses. Si usted ha visto documentales o imágenes de descubrimientos arqueológicos en Egipto, se habrá dado cuenta de que esos dioses con D minúscula o ídolos estaban por todos lados. Para este momento de la historia, los israelitas ya estaban muy familiarizados con esa manera de pensar y de vivir, porque habían nacido y crecido viendo todo eso, generación tras generación. Así que muy probablemente Moisés tenía temor de que si solo decía el Dios de nuestros antepasados me ha enviado, pues no le creyeran. Ahora, por otro lado, Moisés habría estado familiarizado con los nombres de docenas de esos dioses porque había vivido por 40 años en Egipto, siendo criado como el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Para cuando tuvo este primer encuentro con Dios, ya tenía 40 años viviendo en Madián, es decir, ya tenía 80 años de vida. Los 40 primeros viviéndolos en Egipto, los siguientes 40 años viviéndolos en Madián, donde seguramente también habría conocido los nombres de dioses cananeos que se mencionan en la Biblia, como Baal y Asera, por mencionar solamente algunos. Ahora, cada uno de estos dioses tenía un nombre particular y estaba asociado con un dominio particular, ¿sí? Con una esfera de acción en particular. Por ejemplo, uno de los dioses egipcios llamado Ra era el dios del sol. Ahora, uno de los dioses cananeos, de los más conocidos, llamado Baal, era el dios de la guerra, y así sucesivamente. Entonces, Dios le respondió de la siguiente manera. En Éxodo, en el mismo capítulo 13, el versículo 14, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, ahí tenemos, después de las palabras yo soy, una palabra del hebreo que es la palabra Ehyeh, que significa yo soy o yo seré. Es
el nombre de Dios, que significa el que es y que será. El ser de Dios, hermanos, no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero solo Dios puede decir yo soy o yo seré. Así que Dios continuó respondiendo la pregunta de Moisés, indicándole lo que él debería decir cuando le preguntaran los israelitas quién es ese Dios que te ha enviado. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 3 versículo 15, la Biblia textual dice: así dirás a los hijos de Israel. Es decir, esta sigue siendo la respuesta de Dios para Moisés acerca de qué es lo que él debería de decir cuando le preguntaran cuál es el nombre de ese Dios que te ha enviado. Entonces, repito, así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás, y este es mi memorial. ¿Sí? En la Nueva Biblia de las Américas dice: con él se hará memoria de mí. ¿Sí? En lugar de decir este es mi memorial, es más comprensible cómo lo traduce en la Nueva Biblia de las Américas, que es: con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Ahora, este nombre, Yahweh, es el nombre propio del Dios de Israel en hebreo. ¿Sí? En hebreo se escucharía más o menos así: Yud He Bab He. Sí, está medio complicado. Yud He Bab He es como se pronunciaría en hebreo. Y este, como le decía, es el nombre propio del Dios de Israel y el de mayor uso en el Antiguo Testamento. Aparece más de 6.500 veces, lo cual nos deja ver la importancia que tiene. Es el nombre que aparece en más ocasiones en toda la Escritura. ¿Sí? La raíz de Yahweh es a la vez ser y vivir. Este es el Dios que se relaciona con el hombre y que le quiere dar su propia vida. La inmortalidad, la verdad y la fidelidad quedan reunidas en este nombre, ¿sí? En Yahweh. Es el nombre que revela con mayor fuerza la propia esencia de Dios. Es en este nombre que responde a todas las necesidades de nuestro ser. Ahora, quiero hacer un paréntesis, hermano. Un paréntesis para ver algunos aspectos que me parece importante que podamos ubicar, ¿sí? Aunque no son propiamente aspectos que tienen que ver con el tema de la enseñanza del día de hoy, sí es importante que los tengamos ubicados porque nos encontramos con esto constantemente en la Escritura. Entonces, dentro de este paréntesis, quiero mencionarle que a lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada del nombre de Dios, como ya lo hemos mencionado. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh y empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos y hasta nuestros días. Después, cuando comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica ya en esas traducciones. Y en lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. Por eso lo tiene aquí en la diapositiva escrito de esa manera. Señor, todo con letras mayúsculas.
esa es la razón por la cual aparece de esa manera en algunas versiones en español, como es el caso de la Nueva Biblia de las Américas. Pero en otras versiones, en el español o castellano, aparece en lugar de Señor la palabra Jehová, como es en el caso de la Reina Valera. Y esta es la razón de ello. Entonces, pues es para que podamos entender este tipo de detalles que, como le decía, es algo con lo que nos topamos en el día a día cada vez que leemos la Escritura. Y los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente, cuando leyera la Biblia hebrea. Así que inventaron una estrategia visual para asegurarse de que al leer en voz alta se dijera Adonai. Entonces, lo que hicieron fue que tomaron las 4 consonantes del nombre divino Yahweh e insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que al pronunciarla suena Yahová. Pero ningún israelita decía así. Era solamente un recordatorio visual para decir Adonai al momento que llegaran a esos lugares en donde apareciera el nombre de Dios. La cuestión es que mucho tiempo después, quienes no sabían que Yahová era una palabra artificial, comenzaron a decirla y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová, ¿sí? Entonces, pues a mí me pareció interesante y, como le decía, al abrir el paréntesis, también algo importante que conozcamos y que sepamos. Pero bueno, eso es lo que quería mencionarle, y ahora cerramos el paréntesis para continuar con este punto de la revelación progresiva del nombre de Dios. No tenemos tiempo para hablar a detalle de todo lo que este nombre lleva implícito. Pero a diferencia de todos esos dioses con D minúscula que Moisés pudiera haber tenido en mente, este Dios con D mayúscula no se limita a un dominio en particular, porque es el Dios de todo el universo. Y parte importante del propósito de Dios en esta reunión que tuvo con Moisés, desde el primer momento, desde ese primer encuentro, fue revelar como nunca el significado de su nombre personal. Este Dios no fue creado por manos humanas ni nombrado por el lenguaje humano. La declaración yo soy viene del verbo hebreo ser o existir, y al decir su nombre, Dios declaró que Él es autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Y al mismo tiempo también declaró que Él está presente. En los versículos del 7 al 15 de ese mismo capítulo 3 del Éxodo, le dejó saber a Moisés que él sabía del sufrimiento de su pueblo y que deseaba librarlos, y tenía la intención de ser conocido a lo largo de todas las generaciones por ese nombre. Este Dios había estado presente y siempre estaría presente con su pueblo, dispuesto a intervenir en su favor. Aunque ellos hubieran vivido y crecido en una cultura en la que creían en muchos dioses, era como si Dios le estuviera diciendo a Moisés en respuesta a esa pregunta: les vas a decir que quien me ha enviado es en realidad el Dios único.
el incomparable y sin limitaciones, quien es el origen y el fin de todas las cosas, por mencionar solamente algo de todo lo que ese yo soy o ese Yahweh engloba en sí mismo. Y no es que este nombre de Dios aparezca por primera ocasión aquí en Éxodo capítulo 3, hermanos. Sí, esto es importante que podamos tenerlo claro. No es la primera vez en la Escritura que aparece Dios con ese que es su nombre personal o su nombre propio, porque lo encontramos desde el capítulo 2, versículo 4 de Génesis, es decir, desde el primer libro de la Biblia y desde el segundo capítulo de ella, desde el comienzo, desde el principio, aparece este nombre propio de Dios. Pero es el hecho de que Dios se revela en el Éxodo como nunca lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y en ese darse a conocer no fue solamente a los israelitas, sino también a los egipcios y a Faraón. Es por eso, por lo que le dijo a Moisés lo siguiente que encontramos en Éxodo capítulo 6, versículo 3. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Y mire, esta es la Nueva Biblia de las Américas. Entonces aparece el nombre de Dios traducido con la palabra Señor, escrito todo con mayúsculas. Pero en la Biblia textual, que lo traduce tal y como aparece más bien en el original, está traducido de la siguiente manera. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, ¿sí? O el Dios Todopoderoso. Pero con mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la circunstancia de Abraham, de Isaac y de Jacob había sido muy distinta de la que ahora los israelitas estaban viviendo en Egipto. Es como con el hecho de que la mayoría de los creyentes saben que Dios también se ha revelado como Yahweh Rafa, es decir, el Dios sanador. Pero hasta que nos encontremos en una condición en la cual reconozcamos nuestra necesidad de sanidad física, emocional o espiritual y vayamos a Él por ayuda, no le conoceremos por ese nombre suyo, ¿sí? Es decir, podemos saber porque Dios ha dado a conocer que Él es el Dios sanador. Y podemos saber, tener información acerca de esto. Así como en su tiempo hubo muchos que tuvieron conocimiento o información acerca del nombre de Dios, acerca de ese Yahweh, pero no habían conocido esos aspectos de su persona que están englobados dentro de ese nombre. Entonces, así puede sucedernos con el hecho de que Dios se ha revelado como el sanador o como el proveedor o como nuestro estandarte o nuestro escudo, nuestra bandera o nuestra justicia. Pero hasta que nos encontramos en una situación, en medio de una circunstancia en la que lo conocemos por experiencia personal, en la que Dios nos permite tener esa revelación de su nombre en nuestra experiencia personal, es que podemos conocerlo en una dimensión distinta al hecho de solamente poseer una información en el plano de lo intelectual.
Y si lo llevamos un poco más allá, a manera de ejemplo, en el caso de aquellos que no conocen a Dios, es como suele pasar con muchas personas a las que si se les pregunta si creen que Dios existe, podrían responder que sí. Sin embargo, aunque saben que Dios existe, que Dios es, que hay un Dios único y verdadero, la realidad es que viven ignorándolo, rechazándolo y despreciándolo. Entonces, sí hay una información acerca de que Dios existe. Hay un conocimiento intelectual acerca de Él, pero el hecho de que se viva en la realidad de cada día conforme a esa verdad es algo en lo que hay una distancia muy grande. Y bueno, esa revelación de su nombre, hermanos, es una entrega de sí mismo. Y esto es algo muy tremendo. Al dar a conocer su nombre, Dios se da a conocer y hace una entrega de sí mismo para relacionarse con el hombre y que el hombre pueda relacionarse con él. Es una manera en la cual Dios se fue haciendo accesible hasta llegar al punto de no solo decirnos quién es Él, lo que hace y lo que representa, sino de venir a nosotros en persona, en la encarnación de Cristo. El Hijo de Dios, Emmanuel, ese Dios con nosotros, ese Dios hecho hombre, viniendo a lo suyo, a este mundo, para ponerse, por decirlo de alguna manera, en manos de los hombres, hermanos. ¿Sí? Es decir, esa revelación de su nombre no quedó o no ha quedado solamente en el hecho de dar a conocer, de comunicar aspectos de su persona y permitirnos tener esa información acerca de quién es Él, acerca de aquellas cosas que Él hace, acerca de todo lo que Él representa, sino que ha sido una entrega de sí mismo, haciéndose hombre, ¿sí? Viniendo a nosotros y llevándolo a cabo de tal manera que, como lo mencioné hace un momento, por decirlo de alguna forma, ha sido como un ponerse en manos de los hombres. Y es algo que vemos en alguna medida en Juan capítulo 8, versículos 58 y la primera parte del 59. Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, o que, dicho de otra manera, viniera a ser, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas. Y mire, aquí tenemos dos aspectos que quiero subrayar. El primero de ellos es la referencia al yo soy. Jesús, a lo largo de su ministerio, dijo en varias ocasiones, en 7 para ser exactas, las palabras yo soy, haciendo una referencia a ese yo soy de Éxodo capítulo 3 versículo 14 que leímos hace un momento. Así que aquí encontramos una de esas ocasiones. En varias ocasiones Jesús se autoidentificó como Dios. Los judíos reconocieron esta referencia a Dios y estaban listos para apedrear a Jesús por tal blasfemia que era como ellos lo consideraban. Ahora, por supuesto que debido a que Jesús es completamente Dios, no fue una blasfemia para él adjudicarse el nombre de yo soy. Como Dios,
Él no fue creado, sino que existe por sí mismo. Él es eterno, existió antes que Abraham y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre por la eternidad. Pero la segunda cosa a la que me refería, que quiero subrayar dentro de esta cita, es al aspecto que le mencionaba de la manera, la medida en la que incluso Él vino a nosotros como seres humanos hasta un punto de ponerse en manos de los hombres. Que aquí nos dice en este versículo 59 que esos hombres que estaban ahí presentes tomaron piedras para tirárselas. ¿Sí? Es algo que quisieron y estaban dispuestos a hacer con Él. Y bueno, sabemos que llegaron a un punto de clavarlo en una cruz. Y pues es debido a que en esa su primera venida Él se entregó en tal medida que estuvo dispuesto a ser tomado en manos de unos hombres para ser crucificado como sacrificio en nuestro lugar. Hay quien dijo: ahora se puede abusar del nombre de Dios y con ello manchar a Dios mismo. Podemos apoderarnos del nombre de Dios para nuestros fines y desfigurar así la imagen de Dios. Cuanto más se entrega Él en nuestras manos, tanto más podemos obscurecer nosotros su luz. Cuanto más cercano sea, tanto más nuestro abuso puede hacerlo irreconocible. Y esto es algo tan tremendo, hermanos, tan fuerte, que es algo para tomarnos un tiempo y meditar en ello. El tercer aspecto que veremos hoy es el hecho de que al dar a conocer su nombre, Dios dio el acceso a Él para que podamos tener relación. Revelar su santo nombre a Moisés implicaba una relación íntima, ya que los primeros nombres a menudo solo se compartían con aquellos en una relación de alianza. Yo soy señala la intimidad del Señor, el que hace ser a su pueblo para convertirlo en su propiedad personal. El punto, hermanos, es asegurarnos de comprender el significado implícito de cada uno de los pasos hacia nosotros dados por Él, pero también detenernos a meditar en qué es lo que el Señor ha recibido de regreso por parte nuestra. A manera de ejemplo, diría que una persona que está al otro lado del mundo y que no nos conoce, no tiene la posibilidad de hablar mal de nosotros, de criticarnos, rechazarnos o despreciarnos, porque no estamos a su alcance como para que pueda hacerlo. En el caso del Señor, Él sabe que el mayor bien al que podamos aspirar tanto en esta vida como en la venidera es conocerlo y estar cerca de Él. Y se ha puesto al alcance para hacerlo posible. Sin embargo, lo que ha recibido por parte de la mayoría ha sido rechazo y desprecio. De ahí que necesitemos hacer de la primera petición una súplica para que Él obre lo que sea necesario en este mundo y en cada creyente para que su nombre sea santificado en lugar de lo contrario. Que el hecho de haberse hecho accesible no sea malentendido y abusemos de ello haciendo una distorsión de su persona,
vituperando o pisoteando su nombre, porque eso sería deshonrarlo y también meternos en serios problemas. Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca del único Dios verdadero que se hizo tan accesible a nosotros, que tomó forma humana, viniendo a servir con una humildad que resulta incomprensible. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, los versículos del 9 al 11, que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que cuando pedimos que su nombre sea santificado, hermanos, estamos pidiendo que nos ayude a no perder de vista quién es Él, que aunque está cercano para el que lo invoca con sinceridad y es compasivo y lleno de misericordia, al mismo tiempo está por encima de todo y de todos, que es mejor que doblemos nuestras rodillas ahora que podemos hacerlo de manera voluntaria, en lugar de esperar a hacerlo cuando no habrá otra opción, como nos dice en esta escritura. En conclusión, hemos visto en primer lugar que la revelación que Dios nos ha dado de su nombre a lo largo de la historia es algo que ha sido de a poco, ¿sí? Que ha venido de manera progresiva. En segundo lugar, vimos también que esa revelación de su nombre ha sido una entrega no solamente de la información, del conocimiento acerca de su persona, acerca de lo que Él hace y de todo lo que representa, sino una entrega de sí mismo. En tercer lugar, vimos también que al dar a conocer su nombre, nos ha dado también junto con ello el acceso a sí mismo para poder tener una relación personal, íntima, estrecha, cercana con Él. Ahora, algunas preguntas para la reflexión. ¿Cuál es la visión que tenemos de Dios de manera personal? ¿Cuál es la perspectiva que a estas alturas de nuestra vida tenemos de Él? Yo no sé cuál sea el tiempo que tenemos de caminar con el Señor, no sé cuántos meses o años tengamos de haber entregado nuestra vida a Él, de haberle pedido perdón por nuestros pecados y haber recibido la adopción como hijos. Entiendo que a lo largo de nuestro proceso de vida vamos haciéndonos de un concepto con relación a quién es Él. El punto es que a este momento de nuestra vida, con ese caminar que hemos tenido, con ese ir a la palabra y ser enseñados por Dios a través de ella, ¿cuál es la visión que tenemos acerca de quién es Él? Por otro lado, ¿qué es lo que transmitimos acerca de Él a quienes están a nuestro alrededor? Definitivamente, lo que transmitiremos tendrá que ver con la visión que tenemos acerca de quién es Dios.
Entonces, ¿qué es lo que de manera continua estamos dando a conocer acerca de Él a quienes tenemos cerca? Estamos dando a conocer su nombre, su persona, sus obras, a través de lo que hablamos, por la manera en que vivimos, con las decisiones que tomamos, en las prioridades que tenemos, en el dónde están nuestros afectos, por el dónde está nuestra mirada, con la forma en que trabajamos y el cómo nos relacionamos, por mencionar solamente algunas de las cosas que forman parte de nuestra vida en el día a día. Pues que todo esto nos lleve a una reflexión, a una meditación profunda en la que nos tomemos el tiempo necesario para hacer una evaluación, para tomar medidas al respecto y para pedirle a Dios que nos dé a conocer su nombre aún en mayor medida, pero también la gracia necesaria para responderle como merece. Oremos. Bendito Dios, quiero pedirte que perdones los superficiales y desinteresados que muchas veces nos mostramos por conocerte. Al no venir a tu palabra y escudriñarla hasta encontrar esos tesoros acerca de tu persona que se encuentran en ella. Ayúdanos a conocer en mayor medida tu nombre, tu persona, y a no ser ligeros en la manera de relacionarnos contigo, Dios. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.